A todas y a todos. Estamos ya nada más, un minutito, veo que se está incorporando alguna gente, un minutito y empezamos. Sí, muchísimas gracias por su asistencia. Conectados y por respetuosos de su tiempo y de su conexión puntual, vamos a iniciar con este evento. Vamos a grabarla, va a quedar grabada, ¿verdad, Guillermo? Si me confirmas, se va a grabar. Entonces, a la cuenta regresiva de 3, pedirles en medida de lo posible que puedan tener encendidas sus cámaras y sus micrófonos en silencio durante la conferencia para evitar algún tipo de interrupción. Si no tienen cámara, no hay ningún problema. Entonces, en la cuenta regresiva de 3. 3, 2, 1. Muy buenos días a todas y a todos. A nombre del Instituto Duranguense de Acceso a la Información Pública y de Protección de Datos Personales, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta conferencia denominada Casos Prácticos en Resoluciones de Acceso a la Información Pública. Antes de iniciar con nuestro evento protocolario, les pediríamos que encendieran sus cámaras para tomar la foto del recuerdo y que evidencie de esta gran conferencia que vamos a tener el día de hoy. Así que puedan sonreír, estamos con la posibilidad de no tener cubreboca algunos, que estamos en espacios con sana distancia, entonces si pudieran quitárselo para verlos, aprovechar estos momentos de no tener cubrebocas y entonces tomar la fotografía. ¿Les parece? A la cuenta de 3, si me ayudan, ahí los de sistemas para tomar la foto y me confirman. ¿Les parece? 1, 2, 3. ¿Sí? ¿Listo? ¿Sí quedó Memo la foto, Pablo? Perfecto. Muy bien. Entonces comenzamos. Para empezar inicio de este evento, me voy a permitir presentar a las autoridades que hoy nos acompañan. Se encuentra con nosotros la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada propietaria del IDAIP. Muchas gracias, comisionada, por su presencia. Nos acompaña también la contador público Paulina Elizabeth Compeán Torres, comisionada propietaria del IDAIP. Muchas gracias, comisionada. Nos acompaña la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidente del IDAIP. Gracias, comisionada, por su presencia. Contamos también con el gusto que nos acompañe la maestra Raquel Leila Arreola Fayad, secretaria de la Contraloría del Estado de Durango. Muchas gracias, maestra, por su compañía siempre en estos eventos. Tenemos también, quien será hoy nuestra anfitriona y nuestra conferencista, a la licenciada Leila López Arrasate, comisionada del Instituto de Transparencia del Estado de Tabasco. Muchas gracias, comisionada, por su presencia. Bien, para dar inicio a este evento, escuchamos el mensaje de bienvenida a cargo de la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidenta de este instituto. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes que amablemente se han conectado en esta plataforma. A nombre de mis compañeras comisionadas, Alma Cristina López de la Torre y Paulina Compeán Torres, les damos la más cordial bienvenida. Quiero destacar la presencia de la secretaria de la Contraloría del Estado, la maestra Raquel Leila Arreola Fayad. Sobre todo, quiero resaltar su gran compromiso por sumar sinergias a favor de la transparencia en nuestro querido estado de Durango. Destacar la presencia de la comisionada presidente del órgano garante del estado de Guanajuato y coordinadora de la región centro-occidente del Sistema Nacional de Transparencia, y en ella saludar a todas y a todos nuestros compañeros comisionados que hoy nos acompañan. Querida licenciada Leila López Arrasate, querida Leila, comisionada del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Tabasco. Te abrazamos con todo nuestro cariño y nuestro reconocimiento desde Durango. En verdad, en el IDAIP apreciamos mucho tu gran disposición institucional para compartirnos esta conferencia, casos prácticos en resoluciones de acceso a la información pública. Sin duda, se trata de una extraordinaria oportunidad para profundizar en el espíritu garantista del acceso a la información pública y su concepción como un derecho que debe ser defendido, protegido y respetado por todos. Con su gran andamiaje de conocimientos y experiencia en la materia, la comisionada Leila abrirá un espacio para la reflexión y el análisis sobre este tema que hoy nos ha reunido.
es un tema central en la obligación de cumplir y garantizar el derecho a saber de las personas. Por eso estoy segura que esta conferencia será de gran valía para profundizar en esta materia. Sobre todo, nos dará herramientas muy concretas en base a casos prácticos para abordar la responsabilidad de atender y resolver los recursos de revisión. Les comparto que en los primeros 16 años de trabajo institucional, el IDAIP resolvió 2,778 recursos de revisión, de los cuales en promedio 9 de cada 10 fueron a favor del recurrente, es decir, de la persona que se inconformó. Y lo logramos así garantizar su derecho de acceso a la información en todo momento. Y tan solo en este primer trimestre del 2021 se han presentado 114 recursos de revisión. Como ven, es un asunto de mucha responsabilidad que involucra obviamente los intereses de los recurrentes, de los sujetos obligados involucrados y de nosotros, los órganos garantes. Por eso creo que esta conferencia de nuestra querida amiga Leida será de gran utilidad para analizar y seguir estudiando los casos de las resoluciones de acceso a la información pública. Muchas gracias y nuevamente bienvenidos a todos ustedes. Muchas gracias, comisionada presidente, por su mensaje. Bien, y ahora es turno de escuchar a la maestra Raquel Leila Arreola Fayad, secretaria de la Contraloría del Estado de Durango. Le escuchamos atentos, maestra. Buenos días a todos, a todas. Les saludo con alegría, deseándoles salud y vida. Saludo con respeto y con alegría a nuestras amigas, compañeras comisionadas del Estado de Tabasco, que es nuestra invitada ponente, la licenciada Leida López Arrasate, y gracias de antemano por ese regalo que nos va a dar al donarnos su sabiduría. Muchas gracias. Igual saludo a la licenciada Ángeles Dupont Valdepeña del Estado de Guanajuato, que también tengo conocimiento está en este momento presente, en esta reunión remota, como igual con el afecto y respeto de siempre saludo a las comisionadas de este Estado de Durango, a la licenciada Luz María Mariscal Cárdenas, a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, a la licenciada, a la contadora, Paulina Elizabeth Compeán, y con el respeto y la misma empatía y dinamismo saludo a todos y a todas las presentes. Y me honro en ser la portadora de un cordial y muy respetuoso saludo por parte de nuestro señor gobernador, quien ustedes todos sabemos que el primer eje rector de su gobierno es transparencia y rendición de cuentas, y que él es absolutamente enfático, comprometido con la transparencia. Entonces, ahorita escuchamos a Lucy, quien nos hizo el favor de compartir algunas cifras. Sí, están muy voluminosas y el señor gobernador quiere que definitivamente también estas cifras bajen. ¿Por qué? Porque nos habla de que por alguna razón de omisión o exceso en la información, se originan estos recursos de revisión. Lucy habló de que en toda esta temporalidad de vida previo a este año han resuelto 2,778 recursos. Eso es un número muy grande. Sin embargo, esa es la historia. Y el señor gobernador quiere que en forma armonizada, en forma sincrónica, todos, ustedes y nosotros, podamos ir atendiendo para que la ciudadanía viva, sienta y perciba que la transparencia es el día a día, es lo cotidiano. Entonces, habló de que a la fecha hay en lo que va de este año, 114 recursos. Bueno, yo hago votos y estamos trabajando como ustedes lo saben, de una manera muy coordinada, pero sobre todo con diálogo
con atención de cumplimiento y reciprocidad por parte del Poder Ejecutivo. ¿Para qué? Para que definitivamente lo que a nosotros nos corresponda no se dé. Sin embargo, es una realidad que este es un trabajo armónico, es un trabajo colaborativo de diferentes áreas. Y el día de hoy, nuestra amiga, y gracias porque me dé la oportunidad de que la licenciada Leida López Arrasate me permita mencionarle amiga, nos viene a compartir experiencias previas, que la experiencia procesada se convierte en sabiduría, y eso es precisamente lo que ella viene a donarnos a todos a través de su ponencia, la sabiduría que ha ido acumulando a través del ejercicio profesional en el que ella se desempeña. Muchas gracias, maestra ponente, muchas gracias. Tenga la certeza de que todos y todas estamos atentos a recibirlo, como también quiero que usted y todos tengan la certeza de que estamos trabajando en forma muy coordinada, porque no deseamos que ese número abultado de recursos siga creciendo. Por el contrario, queremos que disminuya. Queremos que se vea la voluntad que el señor gobernador ha dicho, ha ponderado, y nosotros tratamos de que esté siempre presente, de la transparencia. Muchas gracias los que estamos atentos hoy para aprender de la sabiduría de nuestra amiga ponente. Más gracias por contribuir a que la transparencia sea una realidad en este estado, porque el Señor ha trabajado mucho, nos ha instruido mucho, y así debemos de hacerlo y debemos de cumplirlo. Sin olvidar que Durango es un estado territorialmente muy amplio, con muy poca población, pero que todos debemos de privilegiar lo más importante, que es la comunicación, para poder estar en sintonía, armonía, y poder darle atención a todo lo que la ciudadanía considere que es de su interés, lo cual ustedes están atentas a ello, y que nosotros ratificamos nuestra disposición de apoyo, colaboración, pero sobre todo ratificamos el compromiso del señor gobernador para continuar en este dinamismo. Muchas gracias. Sugerencias, apoyos, orientaciones, igual de aquí para allá, la Secretaría de Contraloría está siempre para orientar, apoyar, acompañar, y hablo porque la coordinación de transparencia está precisamente en esta secretaría, y nosotros estamos para acompañarlos a todos en lo que se refiere a este tema y a otros temas que son propios de la Contraloría. Muchas gracias, cuídense, sean felices, una alegría poder saludarlos. Gracias. Muchas gracias, estimada secretaria de Contraloría. Y ahora bien, ya con 162 participantes en este evento, le cedemos el uso del micrófono a la comisionada Paulina Elizabeth Compeán Torres, quien le hará una síntesis curricular de nuestra conferencista. Muchas gracias, Mario. Muy buenos días a todas y a todos. Quiero decirles que para mí es un honor presentar a una extraordinaria comisionada del Sistema Nacional de Transparencia, pero sobre todo puedo decirlo, a una gran amiga, mi querida Leida. Bienvenida. Ella es licenciada en Derecho por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Ha cursado 3 diplomados, uno en el Instituto de Investigación de la Opinión Pública sobre Gestión de Campañas Políticas y 2 diplomados en la UNAM sobre Psicología y Género en la Procuración de Justicia, nivel básico e intermedio, y asistió al Seminario de Argumentación Jurídica impartido por la Casa de la Cultura Jurídica. Desde el 2008 al 2016 ha participado en los temas de transparencia y acceso a la información. Fue primer titular de la Unidad de Acceso a la Información del Poder Legislativo del Estado, titular de Transparencia del Partido Revolucionario Institucional y de la Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Tabasco.
ha desempeñado diversos cargos en la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal. Como jefa del Departamento de Vivienda de la Delegación Federal del ISSSTE, subcoordinadora de Atención Ciudadana del Gobierno del Estado y subcoordinadora de Normatividad y Fiscalización del Honorable Ayuntamiento de Centro. También fue pionera en la creación del Instituto Estatal de la Mujer, cargo que desempeñó como subdirectora de difusión de programas. Asimismo, ella ha colaborado como asesor parlamentario en las comisiones orgánicas de Asuntos de la Frontera Sur y Derechos Humanos del Honorable Congreso del Estado de Tabasco en la 50ª y 51ª legislatura. Actualmente es comisionada del Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública y siendo parte del Sistema Nacional de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, ha sido por 4 ocasiones miembro del Colegio Electoral para la elección de Coordinador Nacional, Regional y de las comisiones ordinarias en noviembre de los años 2016, 2017, 2018 y 2019. Además, quedando como integrante de las comisiones de Tecnologías de la Información y Plataforma Nacional de Transparencia, Asuntos de las Entidades Federativas y Municipios, Comisión de Archivos y Gestión Documental y como integrante y secretaria técnica en el periodo 2018-2019 de la Comisión de Derechos Humanos, Equidad de Género e Inclusión Social. También, en 2017, tuvo participación en el foro Justicia Abierta con Sentencias Claras como relatora en la mesa Soluciones de Recursos de Revisión emitidos por órganos garantes. Moderadora en la Jornada por la Armonización Legislativa en materia de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados. Asimismo, moderadora del Simposio de la Participación Política de la Mujer en Tabasco y en el año 2018 en el panel Diálogos rumbo a la implementación de gestión archivística. Además, ha impartido conferencias sobre el derecho de acceso a la información y protección de datos personales en 2017, en el marco de la Semana Nacional de Transparencia de la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con el tema Acceso a la Información Judicial, Generación y Publicación de Datos de los órganos jurisdiccionales. Igualmente, en septiembre de 2019, participó como relatora en la Mesa de Impunidad en el Cuarto Foro Regional para la Construcción de la Política Estatal Anticorrupción, organizado por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción. Asimismo, ha tomado diversos cursos en materia de gestión y gestión documental impartido por la Comisión de Archivos y Gestión Documental y la Coordinación Regional Sureste del Sistema Nacional de Transparencia en septiembre de 2020, así como la asistencia al 5º Congreso Internacional de Transparencia organizado por el Centro de Estudios de Partidos Políticos de la UNED. El Grupo de Investigación, Regulación Jurídica y Participación del Ciudadano Digital de la Universidad Complutense de Madrid, la Plataforma en Defensa de la Libertad de Información y la Asociación de Profesionales e Investigadores de la Transparencia Acreditra, en octubre de 2020. En los últimos años, con el objeto de incidir en la cultura de protección de datos personales y del respeto hacia las mujeres y la paridad de género, ha impartido diferentes conferencias dirigidas a niños y jóvenes en el Colegio Paidos y en los planteles 38 y 51 del Cobatá. Mi querida Leida, a continuación, pues te cedemos el uso de pantallas y micrófonos, todos tuyos. Adelante y bienvenida. Bien, no sé si ya ven la pantalla. Sí, ya se ve. Muy bien. Sí, se está viendo. Bueno, primero buenos días a quienes nos acompañan en esta nueva modalidad de estar comunicados lejos, pero cercanos en la distancia. De manera muy especial, agradezco al Pleno del Instituto Durunguense de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Saludo con mucho respeto y fraternidad a la Secretaria de Contraloría, la maestra en Derecho, Raquel Leila Arriola Fayad,
representante del señor gobernador del estado. A mis muy apreciadas amigas, Luz María Mariscal Cárdenas, comisionada presidenta, Alma Cristina López de la Torre y Paulina Elizabeth Compeán Torres, sobre todo por la gran deferencia y la oportunidad en el marco de la amistad y del respeto, de poder ser quizás el último evento oficial en carácter de comisionada propietaria. La verdad, qué mejor manera, qué grato y qué honor. Saludo de igual manera a los compañeros comisionados del país que nos acompañan, Ángeles Ducoin, Patricia Ordóñez, Javier Martínez y varios titulares de las unidades de Durango, por supuesto la sede de Monterrey, de Tabasco, del estado de Toluca, a los amigos Arturo Abreu, el titular de la unidad de inteligencia financiera, a Eva Gallegos, a Mari de los Santos, a la excomisionada y también compañera del primer pleno que entregamos, Teresa Luna Posada, nos honra mucho tu presencia. Y a cada uno de los que están presentes, muchas gracias por acompañarnos. Precisamente hablar de casos prácticos de resoluciones del derecho de acceso a la información desde una perspectiva local cobra una gran trascendencia, porque me parece que de repente cuando vemos en los noticieros cierta información causa revuelo, pero es precisamente del ejercicio del derecho a la información cómo se obtienen algunos datos que no solamente impactan en la vida mediática, sino que incluso sirve como indicio para las investigaciones legales de las instituciones del combate a la corrupción, como son las Contraloría, como es el propio órgano de fiscalización de los estados, o como son las unidades de inteligencia financiera. Esto demuestra que en el ejercicio de esos supuestos, aunado a la utilidad social de la misma, sobre todo cuando el poder de la información lo ejercen los ciudadanos, que en el uso de sus libertades pueden elegir gobiernos de alternancia, pueden tomar la decisión del gobierno que ya no les siga administrando los recursos públicos, sino que también la utilidad social se refleja cuando en el ámbito más cercano, en la cédula básica que es la familia, al generar oportunidades, cuando le permite acceder a beneficios individuales o colectivos y mejorar su calidad de vida a través de la información que se difunde en las diferentes plataformas, como son las becas, como son las medidas de salud y una serie de programas que las instituciones pueden brindar a la sociedad. Dicho lo anterior, la idea central es compartir la experiencia en estos últimos 5 años sobre casos prácticos que me tocó presentar y otros tanto aprobar como pleno, donde los requerimientos precisamente versan en esa función social que ejerce el ciudadano, en ese papel del escrutinio público, donde exige una vinculación directa con la rendición de cuentas y sobre todo el querer saber cuánto ganan los servidores públicos, cuánto se invierte, en dónde se invierte, el proceso de licitación, los gastos, cómo se ejerce, el padrón de los beneficiarios y otros tanto que tiene que ver con el ejercicio de facultades de los servidores públicos, sobre todo en un tema toral como es la seguridad pública, sobre todo los costos en las líneas de acción que se implementa bajo el rubro de seguridad pública. Y sin más preámbulo, quiero pasar al primero de los casos que tuvo trascendencia. Permítanme nomás, ahí está. La solicitud de información específicamente de este caso es el recurso de revisión 896-2008 que presentó la ponencia 2. Fue requerimiento de las especificaciones del dron que se adquirió con el empréstito de 700 millones de pesos.
fue solicitado a la Secretaría de Gobierno. Es importante decir que aunque el área estaba vinculada a la Secretaría de Seguridad Pública, lo cierto es que el área facultada dentro de la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo era precisamente el C4, que estaba dentro de la Secretaría de Gobierno. A la pregunta solicitada, la Unidad de Transparencia emite un acuerdo de negación por ser información reservada. Y precisamente el argumento toral del Centro de Mando y Comunicaciones C4 es precisamente que el pedimento informativo tiene la modalidad de ser restringida por ser reservada, que fue lo que determinó el Comité de Transparencia. Evidentemente, el recurrente se fue al recurso de revisión y entre su agravio, bueno, él manifiesta que no cree que se comprometa la seguridad, él lo que quiere saber cuál es la marca, el modelo, las características precisas del dron y sobre todo el cuestionamiento que tiene que ver precisamente con la veracidad. Dice que quiere los elementos que le permita saber si ese dron cuesta lo que se argumentó. Ahí está cuestionando una cuestión de incredulidad, sobre todo por el precio, y es importante señalarlo. No solamente fue una pregunta, fue una serie de preguntas, y en una de las respuestas se dio una versión pública de una factura que le permitió al recurrente saber el costo del dron. Evidentemente, el Comité de Transparencia, con su argumento toral, pues especificó que al publicar la información, todos los documentos que pudieran evidenciar las características, pues es un vehículo aéreo no tripulado de ala fija, 2 vehículos aéreos no tripulados de ala rotatoria, llamados drones, la cámara de vigilancia, celda solar, sitio de repetición de comunicación, sistema de comunicaciones, y todo un equipo que tiene que ver con la biometría de voz, imagen, GPC, los lentes de la cámara, los equipos de celulares. Finalmente, como argumento principal, señala que de darse a conocer esa información, se estaría de alguna manera haciendo público la capacidad de reacción a las fuerzas estratégicas de seguridad, sobre todo porque efectivamente conocemos la actividad que hace el crimen organizado. Aquí es importante señalarlo que efectivamente en estos tiempos torales hacer la divulgación de información de esta naturaleza pudiera a simple vista cumplir con el mandato constitucional de garantizar la seguridad a los ciudadanos. Sin embargo, también conocemos la contraparte, precisamente con las líneas estratégicas para atacar la inseguridad. Y aquí es importante conocer la génesis de este programa. A nivel nacional se implementó el Programa Nacional de Seguridad Pública, precisamente con la finalidad de lograr un México en paz. Y en este programa estaban todos los estados del país y los municipios. En el ámbito estatal, retomándose esa figura, surgió el Programa Integral Emergente de Seguridad Pública del Estado, precisamente con la finalidad de implementar líneas de acciones que permitieran combatir la inseguridad y sobre todo enfocarlo en el uso de toda esa tecnología que permita fortalecer el área de inteligencia operativa. Este empréstito fue presentado por el Ejecutivo del Estado al Congreso, de hecho aprobado y publicado en el Periódico Oficial del Estado, por la cantidad de 700 millones de pesos. Es un programa muy amplio. En el número del expediente del que doy cuenta, viene muy específico. Yo me quiero referir al punto toral, que es el rubro de tecnologías de la información, que es precisamente donde se puntualizó el sistema de información y base de datos
que debería contener y por qué se estaba adquiriendo el dron. Efectivamente, el equipamiento para el almacenamiento de videovigilancia y análisis de información, equipos de transmisión remota, cámaras, biometría de voz e imagen y de almacenamiento de discos duros, equipo de radio y telecomunicaciones segura, el dron como aeronave no tripulada. Y bueno, aquí es importante, ya todos sabemos que ya el uso de estas tecnologías, la Federación, tanto la Armada como la Fuerza Aérea, que supervisa todo este campo de asuntos estratégicos del país, como son las instalaciones petroleras, como son las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. Y en materia de seguridad, precisamente es uno de los elementos potenciales para poder tener información de primera mano, implementar estrategia de ataque. Nos vamos a la revisión del asunto jurídico y efectivamente encontramos que la Ley de Aviación Civil, en su artículo 2, fracción primera bis, define la aeronave no tripulada como aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. El arábico que se menciona también hace una clasificación de estas aeronaves para uso específicamente del Estado, de la Federación, y es distinta de lo que utilizan los militares y la de los gobiernos estatales y municipales. Una primera cuestión que encontramos en este marco jurídico es que para poder volar esta nave no tripulada se requería un permiso, que en el tiempo que se resolvió este asunto, el permiso entraba apenas en vigencia al diciembre próximo del mismo año. Evidentemente, esta parte no se contempló dentro del acuerdo de reserva. El sujeto obligado dentro del acuerdo de reserva vinculó el vehículo aéreo no tripulado y lo identificó como objeto tecnológico. Nos vamos a los razonamientos de las convenciones y específicamente la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay una regulación y también te maneja cuando puede haberse la excepción de recibir información cuando está vinculados a problemas de seguridad nacional. Sin embargo, el ámbito de seguridad nacional es un ámbito muy amplio, muy genérico, porque solo cuando hay un atentado contra el Estado. Y en materia de seguridad, si bien hay un atentado contra la sociedad, no así con el Estado. De manera tal que para justificar tendríamos que ser muy argumentativos a la hora de emitir la restricción a dar información. Y en la misma Convención Americana de los Derechos Humanos nos deja ahí un parteaguas porque nos hablan en otro apartado de que las limitaciones deben ser previstas por la ley. Y en este caso tenemos a la propia Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que concatenado con otra ley, como es la Ley General de Ley Nacional de Seguridad Pública, evidentemente nos permite poder restringir la información. Pero sobre todo, aquí es importante señalarlo, el artículo 109 de la ley nos habla precisamente de que son la Federación, en comunicación con los estados y municipios, que van a suministrar esta información que por supuesto tiene que tener la secrecía. El mismo numeral, el 110, en el párrafo 3, menciona que se clasifica como reservada todos y cada uno de la base de datos del sistema, así como los registros nacionales y la información contenida en ellos, cuya consulta es exclusiva de las instituciones de seguridad pública y que están facultadas en cada caso a través de servidores públicos que cada institución designe, quedando excluida del acceso público. Es decir, debe ir conforme a las disposiciones normativas, a los tratados internacionales, a las leyes específicas como estas, como es la Ley de Transparencia y como es la propia Ley de Seguridad Pública. En el marco jurídico se hicieron las valoraciones y efectivamente, bueno, se fundamentó el acuerdo de reserva
se presentó, se hizo el análisis y consideramos que tendría que fortalecerse el marco de fundamentación y de argumentación. En el proyecto viene especificado, y aquí una parte importante que creo yo de la connotación es que en el escenario personal que el interesado pretendía para conocer las especificaciones del dron, sí se le puntualizó que no era materia de análisis del órgano garante, sobre todo porque esa parte tendría que encauzarlo a quien tenga la facultad exclusiva, como es la Secretaría de Contraloría y el órgano superior de fiscalización, sobre todo que son los facultados para indagar y cuestionar en ese supuesto a la Secretaría de Gobierno sobre la legalidad o la ilegalidad de la adquisición del dron, y sobre todo por el costo, el que él señalaba que con esas características que se dio en una versión pública, en otra solicitud, tendría un costo menor de lo que se dice que se pagó. Entonces, en ese sentido, se revocó el acuerdo de reserva para fortalecer ese marco jurídico, también el acta del comité para poder dar la acción argumentativa. Sobre todo, hacerle saber a la persona en qué se estaría violando la capacidad de reserva el hecho de dar a conocer las cuestiones específicas del dron. Otro caso que me parece también de mucha connotación, que tiene que ver principalmente con el ejercicio público de los recursos, es el de un ayuntamiento. En este es el municipio de Cunduacán, uno de los 17 municipios de Tabasco. Pidieron la relación de los programas sociales, precisamente del DIF municipal, con la que se dio respuesta a una solicitud en el año 2016. La unidad de transparencia de ese municipio emite un acuerdo de disponibilidad que manda al recurrente, y en ese sentido, él dice: no estoy de acuerdo con la respuesta, ya que no me dan la relación de beneficiarios, sino solo me dan cantidades, pero no me dan quiénes son los que se beneficiaron en el programa. Precisamente, bueno, los programas sociales son parte de las obligaciones de transparencia que los entes públicos tienen que publicar en el portal y en la Plataforma Nacional de Transparencia. Son parte de las obligaciones contempladas en el artículo 76, fracción 15ª, y en la respuesta y el oficio que hace llegar, el DIF precisamente habla de que tiene 12 coordinaciones y da a conocer solamente la de una, y dice que dieron 152 consultas, 6 pagadas, 19 consultas médicas y 210 servicios de meretriz. Un total de 307 beneficiados, que se hicieron eventos para la entrega de juguetes en el Día del Niño y un desayuno en honor del Día de las Enfermeras. Evidentemente, en el análisis que se hace del expediente, pues lo primero es que no tenemos que ir a lo que es el librito, y bueno, la ley señala claramente que es una parte de las obligaciones de transparencia. Entonces se analiza el marco jurídico y obviamente nos vamos a la tabla de aplicabilidad, que es ahí donde están las obligaciones que por ley y además por aprobación del órgano garante tiene que tener publicado. Y encontramos precisamente la información publicada de una de las coordinaciones de 12 que tiene. Es decir, le faltó las 11 restantes. Pero precisamente verificando la información, encontramos un índice con un oficio que dice información de las meretrices que acudieron a su revisión en el mes de enero y febrero de 2016. Evidentemente, ahí hay una vulneración de información confidencial. Primero, porque precisamente el servicio que le prestan a quienes desarrollan esta actividad no es precisamente un programa social, es un trámite que se realiza en materia de salud
para obtener el carnet de quienes se dedican a esta actividad. Y evidentemente el tratamiento no fue el correcto, porque se vinculó no solamente los nombres, sino la edad. Aunado a ello, tenemos también que se difundió por parte de quienes también tenían algún beneficio en estas consultas, la CUR de las personas. Y sabemos nosotros que la CUR, pues es un dato totalmente personal, que no está sujeta a temporalidad y que los sujetos obligados, valga la redundancia, deben de proteger, sobre todo porque el dato, la CUR, es un dato personal que le concierne al particular y que tiene que ver con la fecha de nacimiento, su nombre, sus apellidos, su lugar de nacimiento, y que es muy fácil que con estos datos puedan ser motivo de robo de identidad. Por supuesto que los sujetos obligados están convenidos a tener que respetar en todo momento la protección de estos datos. Y lo más importante aquí es que evidentemente, como existió una mala actuación, se revocó la actuación del sujeto obligado, se mandató como órgano garante a que se retirara la información o en su defecto presentara el consentimiento para publicar. Y aquí tenemos que decir lo que luego son la manera proclive que tienen muchos sujetos obligados para darle la vuelta al derecho a saber. Sabemos que el consentimiento tiene que ser previo, por escrito. Sin embargo, en el cumplimiento de la resolución se le hizo también el apercibimiento que de no tener los consentimientos se iniciaría el procedimiento de responsabilidad. Y obviamente, pues esta gente que ejerce esa situación de actividad, pues lo tienen cautivo, ¿no? Y casualmente nos trajeron los consentimientos de las personas que difundieron. Entonces, bueno, esto fue una experiencia de lo que muchos los titulares de la unidad tienen que cuidar, sobre todo cuando las áreas administrativas presenten el requerimiento informativo, les presenten la información. Hay que revisar ampliamente porque podemos nosotros divulgar información que estamos compelidos a respetar. Este es un asunto muy importante que nos tocó resolver. Fue un asunto, el recurso de revisión 320 del 2016, presentado por la ponencia 1. Son 8 solicitudes de información. Por economía procesal nada más vamos a poner estas. Todas están vinculados, pero tiene que ver con la solicitud que realiza la autoridad Fiscalía General a la Autoridad Judicial Federal y a las concesionarias sobre las intervenciones de comunicación privada, así como la autorización a servicios de telecomunicación y la localización geográfica de los equipos de comunicación. Evidentemente, la Unidad de Transparencia de la Fiscalía General del Estado emitió un acuerdo de negativa de información y señala que por disposición legal no puede proporcionar la información solicitada en función que la misma se encuentra debidamente clasificada como reservada. ¿Qué es importante? Nos encontramos de repente con recurrentes que tienen en sus agravios manifestaciones técnicas, jurídicas, que a la luz del conocimiento simple pudiera dar elementos sustanciales, pero precisamente de eso se trata la exhaustividad que como ponente y como áreas inmersos en el sistema de transparencia tenemos que ser muy cuidadosos. Tan solo voy a leerle el párrafo completo que dice: lo anterior vulnera mi derecho de acceso a la información pública. Los principios de motivación, congruencia, exhaustividad, máxima publicidad, razonabilidad, proporcionalidad y legalidad
en tanto niegan de manera arbitraria el acceso a la información solicitada, misma que corresponde a la versión pública de la solicitud por parte de la autoridad para llevar a cabo intervenciones de comunicación privada, el acceso de restricción de comunicación, la localización geográfica en tiempo real de equipos de comunicación o el acceso de datos de usuarios de proveedores de servicios de aplicación con contenido en Internet. Y su argumento es que en nada daña que a él le puedan proporcionar la versión pública. Incluso va más allá y señala que la propia Suprema Corte de Justicia da pie a que cuando la información esté reservada se puede proporcionar la versión pública. Evidentemente, el Pleno aprobó por unanimidad el recurso de revisión por la actuación del sujeto obligado y en consecuencia él presentó su recurso de inconformidad ante el INAI. En esta resolución, el INAI principalmente responde en su resolución que modifica la resolución emitida por el ITAI, pero aquí es importante señalar. Ellos mandatan a que se emita una nueva resolución y que se celebren diligencias con la autoridad responsable, en este caso con la Fiscalía, para revisar la información clasificada como reservada. Fue una excepción, no siempre los órganos garantes tienen esa actividad de revisar la información que los sujetos obligados dicen que está reservada. De tal manera que la ponencia 1, a cargo de la comisionada Tere Luna, convocó a la unidad de transparencia, al vicefiscal, que es el facultado de ley, y me invitó, incluso como parte del pleno, para poder analizar toda esta documentación, pero sobre todo porque el mandato del INAI fue para valorar la posibilidad legal de otorgar la versión pública. En este sentido, el informe que presenta el sujeto obligado es amplio y señala principalmente que toda esta información está relacionado precisamente con el delito de secuestro. Y nos da las causales y sobre todo que en esa época el delito de secuestro en el estado iba a la alza. Era un hecho público y notorio que constantemente en las noticias y en las redes sociales sabían que habían secuestrado a una persona y por otra ya, de tal manera que había elementos sustanciales y por mandato de ley de restringir la información. No solamente así, sino también el sujeto obligado hace una modificación, hace una actuación y adjunta al acuerdo de reserva un listado de las 531 averiguaciones previas y carpetas de investigación correspondiente a los años 2014, 15 y 16. Y evidentemente refirió principalmente que estaban vinculadas al delito de secuestro. Nosotros analizamos todo el marco normativo y específicamente señala los lineamientos de clasificación y desclasificación de la información, que es necesario acreditar 3 condiciones. La existencia de un proceso penal o carpeta de investigación, que se acredite el vínculo y evidentemente cuando el dar la información puede obstruir la función principal de la etapa de investigación de los tribunales judiciales. En esta, una determinación de la segunda resolución del Pleno, porque estábamos obligados a emitir un nuevo acuerdo, el cuerpo normativo invocado, pues precisamente revela que cualquier tipo de información relacionada con la persecución e investigación del delito de secuestro tiene que protegerse. Y bueno, nos fuimos a todo el marco legal y principalmente como el mandato fue que tendríamos que valorar
si podríamos dar esa versión pública, se hizo la diligencia. Y bueno, se analizó, la verdad es que fueron muchísimas cajas de información. Tuvimos que hacerla de manera aleatoria, sobre todo por el término que se nos dio. Y ahí se ilustra las averiguaciones previas y nos fuimos al documento oral, tanto el que se manda a los jueces como se manda a las concesionarias. Y pudimos distinguir el documento rector que trae 16 puntos. La identificación, el destinatario, el proemio, los considerandos, el objeto, el lugar y lugares, hasta el punto llamado resolutivo. Del análisis de los documentos que nos fue explicando el vicefiscal de lo que teníamos a la vista y la comisionada, coincidimos en que evidentemente todo tendría que ser testado y solo dejar a la luz pues el nombre de la empresa. Y recordemos que la Vicefiscalía de Alto Impacto, por lo menos en la ley del Estado de Tabasco, ellos no pasan por comité, precisamente porque su función tiene que ser restringida. Tanto el nombre como todo el sueldo y todas las acciones que ellos realizan, por disposición expresa de la ley. De manera tal que le íbamos a la posibilidad de una versión pública significaría nada más que dijera el juez o la empresa de telecomunicaciones, la fecha y ya, porque ni la firma del servidor público se podría dar. De manera tal que no es factible la versión pública del documento. Y algo importante que visualizamos en la segunda resolución es que precisamente la Vicefiscalía también nos narra que en este documento se da las características, número telefónico, características emocionales, la salud física, el estado de salud mental, patrimonial, toda la información confidencial. Y él precisamente soporta esta parte de la fundamentación y argumentación, creo en la única ley que está armonizada en el marco competencial de protección de datos personales. Y es precisamente el artículo 106 del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde mandata que la reserva de la información, y me parece a mí que fue de lo más importante encontrar, porque es una información que cuando nos dicen está reservada y nos dan una serie de argumentos, hasta que no ves el documento, no se tiene la certeza que esa información realmente sea restringida. Por un lado, por la investigación y la persecución del delito, pero por otro lado, también la confidencialidad de todos estos datos que tienen que ver no solo con los investigados, sino incluso con las víctimas o con los familiares de las víctimas, que son terceros, que tienen que estar protegidos en todo momento por la vinculación del Estado de Derecho. Además, es importante decir que fue un argumento de peso que consideró el Pleno, que si bien para solicitar la intervención de comunicación debe existir la comisión previa de un delito, este órgano garante no pasa por alto uno de los principios del nuevo sistema de justicia penal, que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de donde nace precisamente la figura de la presunción de inocencia. En ese tenor, dar a conocer el contenido de la información que debería resguardarse, pues su divulgación presupone la situación jurídica de los involucrados, tal cual no ha sido determinada por la autoridad competente y por lo tanto se vulnera la presunción de inocencia contemplado en la Constitución Política y en la Declaración Universal de Derechos Humanos, así como en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y evidentemente, ante la prevalencia de la supremacía de leyes, todos los organismos estamos obligados a respetar. De tal manera que fue firme la determinación de que no podría darse la versión pública
Y bueno, en ese orden de idea, el asunto en estudio es evidente que no se puede proporcionar la versión pública requerido por el inconforme. Y en este caso se mantuvo la confirmación de los acuerdos de negativa de información, el acuerdo de reserva, el acuerdo modificado de negativa y el nuevo acuerdo que hicieron ellos de reserva, porque si se dieron cuenta, se puso a la vista la cifra de las carpetas de investigación con los nombres, con los números de las carpetas de investigación. Y bueno, en este punto sí es importante referir, y sobre todo a las unidades de transparencia. Siempre he dicho que son los que soportan en cada sujeto obligado toda una serie de vicisitudes. A veces son los más castigados, porque es importante decir que los titulares de las unidades de transparencia deben tener un vínculo permanente con su titular del sujeto obligado, o por lo menos con su jefe inmediato, para que pueda fluir la información. Muchas veces sabemos de las vicisitudes que son los mismos que convocan a los comités, son los mismos que casi redactan el acta y luego son los que andan recabando las firmas. Y bueno, es importante que los enlaces de transparencia de las unidades administrativas estén en permanente capacitación, porque cuando tenemos asuntos como esta magnitud, de reservas de información, de delitos graves, del que dar una información puede incluso entorpecer la persecución del delito. El hecho de que demos especificaciones del dron puede la delincuencia organizada al derribarlos con uno de más potencia, etcétera, es cuando le damos la importancia de reservar la información. Y aunque la ley lo dice, pero bueno, tenemos que ver la fuente de información. ¿Cuáles son las causales de excepción previstas en la ley? Muchas veces damos por hecho y copiamos el mismo formato para otro acuerdo de reserva. Señalar es lo más importante, que su divulgación lesiona el interés que protege. Y ahí viene concatenado con el siguiente punto, que es el dolor de todas las unidades de transparencia. Yo me atrevo a asegurar que casi el 80% de las revocaciones que se realizan a los sujetos obligados es porque no se acredita debidamente la prueba de daño. Y la prueba de daño no es más que dar el argumento, cómo se puede producir ese daño, el hecho de reservarla y no darla a conocer. Es muy simple. Debe estar fundada y motivada no solamente en la ley de transparencia. Hay sujetos obligados que te dicen, en la ley orgánica de los municipios no hay esta área, por lo tanto no estoy obligado. Se olvidan los ayuntamientos, primero que se rigen por el 115 constitucional. La ley orgánica de los municipios sí, pero también hay una serie de leyes que le concatenan la ley de seguridad. Todas las leyes generales le son aplicadas. Está la ley de fiscalización, está la ley del sistema anticorrupción, está la ley de transparencia, la ley de datos, UMAR y todo el grupo de convenciones de la ONU que mientras son vigentes en el país son aplicables, pero no estamos acostumbrados a indagar, a leer, a poder argumentar y fundamentar. Y sobre todo, precisar las partes del documento que se reserva. No es todo. Hay que ver si da la posibilidad de la versión pública. Los plazos de reserva, ese es otro. A veces es un oficio y te dicen por 5 años. Entonces tenemos que ser muy claros. Y sobre todo, el área administrativa que resguarda la información restringida. Del mismo modo, la información confidencial. Tenemos que ser muy cuidadosos, sobre todo en las áreas sociales de la dependencia. La parte de la obligación del artículo 76 que tiene que ver con programas sociales le aplica casi a todos. No solamente se ha de pensar que es el DIF, no. Todo aquel que tiene un programa y que beneficia a la sociedad es la posibilidad, sobre todo por la rendición de cuentas del gasto del ejercicio público. Y debemos saber que la información confidencial evidentemente es restringida del dominio público, no tiene temporalidad, debe ser protegida siempre. Se debe de precisar los datos a clasificar como confidencial, no solamente es decir es confidencial. Y en razón de ello debe existir el pronunciamiento del Comité de Transparencia
y testarlo o protegerlo de acuerdo a los lineamientos en esa materia. Yo quiero dejar a la reflexión algo que es importante y que eso, a la luz de los casos que vayan surgiendo, seguramente nos vamos a encontrar con esto. ¿Y por qué pasa esto? Bueno, porque comúnmente se hace una ley, luego pasa 2 o 3 años, se hace otra ley y no se van armonizando. O cuando el Congreso o quienes le presentan la iniciativa, pues lo presentan en la ruta del tema, pero están vinculados a otros temas. Y este es un ejemplo. La nueva Ley General de Archivo señala que una vez que la información pasa al archivo histórico, todo es una fuente de acceso público y que los documentos no pueden ser clasificados como reservado o confidencial. Entonces, aquí nos dice en el segundo párrafo que los documentos que contengan datos personales sensibles, de acuerdo a la normatividad, van a poder estar en el archivo de concentración por un plazo de 70 años. A partir de la fecha de creación, será de acceso restringido durante dicho plazo. Posteriormente, será público. Y bueno, esto rompe con el espíritu de la secrecía que debe de permanecer por siempre en la información confidencial. Seguramente vamos a tener un conflicto de leyes que se van a resolver en otras instancias. Primero, porque si bien es cierto que la ley de archivo es de orden público, tiene ese contexto de ser ley general, aplicable para los 3 niveles de gobierno, lo cierto es que, de acuerdo a la teoría Kelsen, pues obviamente la Constitución está por encima de esa ley general. Y la Constitución es muy clara en que los datos personales tienen que ser respetados, cuidados, resguardados, y solo pueden ser públicos con la autorización del titular de los datos. De manera tal que, bueno, esto también va a abrir un parteaguas en otro de los temas torales, porque, bueno, sabemos nosotros que la tríada perfecta es precisamente la ley de transparencia, la ley de datos personales, pero también la ley de archivo, que finalmente documenta el ejercicio público, y esa es la expresión documental que tienen los sujetos obligados que resguardar hacia el interior de las unidades. Yo, en este sentido, nada más tocaría un último tema que precisamente nos tocó resolver hace unos días en el Pleno, y porque creo que es un dato muy importante y sensible, lo que hablaba yo, de los programas sociales al interior de los sujetos obligados. Aquí fue el recurso de revisión DAI 618-2020 de la ponencia 1, a cargo de la comisionada Patricia Ordóñez León. Presentó el proyecto que se encuentra en el municipio de Macuspana, Tabasco. Pidieron el listado de beneficiarios de la Casa de Protección al Anciano en el DIF municipal de octubre de 2008 a febrero del 2020. El plano arquitectónico de las oficinas construida a un costado de la Coordinación de Comunicación Social, el costo de la obra y los documentos comprobatorios debidamente firmados, acta del Cabildo donde se aprobó la construcción del área descrita. Efectivamente, hay un acuerdo de disponibilidad en donde le dan parte de la información solicitada y el sujeto obligado dice, no me dieron la información completa, no me dieron el plano, y sí le dan una lista de beneficiarios. Pero por su propia naturaleza, al tratarse de la Casa del Árbol, estamos hablando precisamente de un sector vulnerable. Y los lineamientos son muy claros, la ley es muy clara, de aquellos datos sensibles deben de protegerse. ¿Quiénes son los que habitan en las casas de árbol? Evidentemente son nuestros ancianos, con una vulneración de su estado de salud, y toda esta expresión tenía que salvaguardarse.
No así también de la información que dieron, pues no existió el acta de cabildo donde habla de la construcción ni del plano, porque bueno, el plano también revela las medidas de seguridad de una oficina, sobre todo que habla al lado, no te dice de comunicación social si es de la propia Casa del Árbol o si es de otra instancia dentro del propio ayuntamiento. Y bueno, los datos personales, estamos hablando con titulares de la unidad, ya todos conocen lo que hacen identificable a una persona y que solo puedan hacerse públicos siempre y cuando se cuente con la autorización de ellos. Y bueno, definitivo, coincidimos, este proyecto fue aprobado por mayoría. Revocamos precisamente el acuerdo de disponibilidad, sobre todo por la vulneración de los datos personales de los ancianos, por el estado sensible de salud. Y básicamente decir que con ello las unidades de transparencia tienen que ser muy cuidadosos. Normalmente, una de las cuestiones que permite que pueda fluir es dar entrada inmediata a las solicitudes de información. Pero no basta mandar el oficio al área competente. Desde que se llega una pregunta, podemos visualizar si tiene la connotación de que en la información pedida pueda converger datos personales y datos reservados o es evidentemente pública. Y entonces tenemos que orientar a las áreas administrativas. El trabajo de la unidad es un trabajo titánico que tiene que tener una completa comunicación con todas las unidades, pero también me parece que tiene que darse una capacitación de manera permanente. En esta labor es titánica. Es importante decir que en este periodo que me tocó presidir como comisionada, estuvimos en el caso personal de la ponencia, tuve 2 recursos de inconformidad, en los cuales el INAI nos brindó la razón jurídica. Pero sí es un trabajo titánico, es un trabajo permanente, es noble, pero es toda una revisión de los casos. Aquí se aprende de administración, de contabilidad, se aprende también de ecología, se aprende también de verificaciones de plantas de agua, se aprende de fiscalización, se aprende de revisión de cuentas públicas, se aprende de estadística, nos vemos todólogo y tenemos que revisar leyes orgánicas, tenemos que revisar estatutos, tenemos que revisar convenciones, leyes generales y bueno, en el caso de Tabasco tenemos una desventaja. Los términos son menos, para la solicitud son 15, para los recursos son 30. Evidentemente con su excepción de las prórrogas. No está armonizada con el conjunto de leyes que debería de existir en todo el país. Y hay gente que dice, bueno, es que aparentemente no hacen nada. Pero cuando empezamos a ver los recursos, empezamos a ver los términos y sobre todo en un estado como Tabasco, que es evidentemente político, un gobernador lo clasificó como el laboratorio de la democracia. Pues en tan solo estos 5 años, en los datos estadísticos, tenemos más de 80,000 solicitudes de información y aproximadamente más de 8,000 recursos de revisión. La ponencia a mi cargo más o menos resolvió casi 3,000 recursos de revisión con los últimos de la sesión pasada. De tal manera que es un trabajo permanente porque no solamente es la resolución, viene precisamente la verificación luego del cumplimiento de la resolución. Y la ley deja la excepción si no se cumple, porque la finalidad no es tanto multar, la finalidad es que la información le llegue al recurrente. Tenemos la segunda opción, que es la segunda vuelta del requerimiento al titular del sujeto obligado con las medidas de apremio y posterior con la multa. Entonces es un trabajo titánico y a la par van los recursos de datos personales y a la par van las denuncias por incumplimiento, que son también circunstancias muy express, pero además con todas las actividades que tiene un comisionado por pertenecer al sistema y estar inmerso
en una serie de comisiones, que también es un trabajo permanente, y quienes todavía tienen la responsabilidad de ser coordinadores regionales o ser presidente de los organismos, que tiene que ver con un trabajo administrativo adicional. Bueno, es una labor titánica, pero seguro está que se cumple con mucha responsabilidad. El exhorto, más que un consejo a las unidades de transparencia, es mantener la capacitación. Una de las fuentes inagotables de capacitación, por si su órgano garante no tiene un director de capacitación y no capacita, váyanse al INAI. El INAI tiene apartados muy importantes. El INAI tiene en materia de obligaciones de transparencia. El INAI tiene en materia de archivo. Y permanentemente tiene capacitaciones al acceso de todos. Organícense, pídanlas, porque la manera, como decía Sor Juana Inés de la Cruz, yo estudio no para saber más, sino para ignorar menos. Y me parece a mí que esa tiene que ser la mística de servicio a quienes estén en las unidades de transparencia, para que la parte que a ellos les corresponde se cumpla con el debido procedimiento. Haga inclusive su ruta de cuál debe ser el tratamiento de las solicitudes, el manejo de las reservas, el manejo de la confidencialidad, que son los más dolores de cabeza, y evidentemente para poder presentar su informe justificando el incumplimiento de las obligaciones de transparencia, porque además los dictámenes, pues ustedes saben, están los lineamientos para las verificaciones que emite el Sistema Nacional. No pueden los estados cambiarlo, tiene que ser cuando el Sistema Nacional lo cambie, y obviamente es un proceso rápido, express, y tenemos que dar cumplimiento. Pero bueno, el electoral está en el binomio, en la suma de esfuerzo de las unidades de transparencia, en una vinculación directa con los organismos garantes, y sobre todo que a quienes lleven los recursos de revisión acudan con los ponentes. Siempre es bueno escuchar el planteamiento legal del ponente, de la visión, de la experiencia. Muchas veces recurren cuando ya contestaron indebidamente o no cumplieron con el procedimiento correspondiente. Es importante al ponente que le asignaron el recurso de revisión visitarlos, hacer los alegatos de oída, decía una comisionada. Pero bueno, sí es importante la orientación, y estoy segura, pues los conozco, en todo el país siempre se da esa orientación. Hay cursos ahorita en línea. La verdad es que yo, de las cosas que veo en la pandemia, es que nos alejó de todo, pero nos acercó lo esencial. Y nos permitió potencializar, desarrollar nuevas técnicas. Ahorita todos en plataforma. Ahorita podemos hacer el trabajo en casa. Y yo creo que se rinde más, aunque estamos esclavizados, porque básicamente estamos todo el día en esto. Pero bueno, eso es lo importante, y el compromiso del trabajo. Entonces, yo con esto cerraría, básicamente, en señalar que es importante la actualización, la capacitación y la revisión de las leyes. Cuando nosotros leemos, cuando nosotros podemos estar con un léxico argumentativo y de mucha fundamentación, es difícil que nos puedan tumbar nuestros acuerdos. Tuve la experiencia de ser titular de la unidad, sé de las vicisitudes, sé de todo el trabajo que organiza un titular de la unidad. Por eso expreso y de verdad mi reconocimiento amplio a todas las unidades de transparencia del país, que es realmente sobre quien recae parte del derecho de acceso a la información. Es una tarea primordial. El otro la llevan los organismos garantes, pero lo que no haga el titular de la unidad del sujeto obligado, difícilmente le va a hacer otra área. Con eso cerraría. No sé si hay algún comentario, y decir sobre todo que saludo de manera muy especial a todos los que se conectaron. Por si omití los nombres, es muy difícil mantener. Veo que hay 191 participantes. Me da muchísimo gusto. La verdad, espero haber cumplido las expectativas, sobre todo de hablar de mi experiencia. Y coincido con lo que decía la presidenta, de todas estas resoluciones que presenté, casi el 80% es dándole la razón al ciudadano. Instauré un procedimiento y destitución de un servidor público,
y se impuso multa a 4 municipios del estado. Tal vez, como todo trabajo, es cuestionable a los ojos ajenos. Tal vez creo que se pudo haber hecho más, pero bueno, el tiempo no alcanza ni es una justificación de ninguna manera. Los resultados ahí están, y solamente decir que mi actuación siempre fue apegada a la legalidad, porque por deformación o por gusto soy abogada, me gusta el derecho y siempre he procurado, al momento de hacer una resolución, lo que más proteja al ciudadano, lo que más proteja al recurrente. Y por eso fui amiga de los titulares de la unidad, pero también me evoqué a ir a las escuelas, a la preparatoria, a establecer vínculos con la sociedad, porque de alguna manera los sujetos obligados, la capacitación es una inversión, pero capacitar a la sociedad es un deber, porque ellos no tienen quien los orienten. Entonces es importante, y sobre todo con los niños, con los adolescentes. En esta era tecnológica, la protección de datos personales es primordial por la serie de delitos que precisamente en el medio del Internet se da a esta población vulnerable. Con esto cerraría. No me queda más que decir que fue un alto honor ser comisionada del ITAI. Fue un alto honor participar en el Sistema Nacional de Transparencia. Me quedo con lo mejor. Siempre he sido una mujer positiva y me quedo con la amistad, con la lealtad de los grandes, como encontré eco en el Instituto Duranguense de Transparencia y Acceso a la Información Pública. A todos puedo decirle, tienen una amiga en Tabasco, me voy con grato recuerdo y un gran aprendizaje profesional de haber sido parte de este Sistema Nacional de Transparencia. Muchas gracias por estar conmigo. Muchísimas gracias, comisionada, por esta magnífica conferencia que nos lleva a casos prácticos, que es donde se aprende realmente la materia. Bien, ahora para efectos de entregar el reconocimiento, cedemos el uso del micrófono y la cámara a la licenciada Alma Cristina López de la Torre, comisionada del IDEI. Muchísimas gracias. Querida Leida, muchísimas gracias por tu brillante exposición. De verdad, para nosotros es alentador tener personas con tanto conocimiento como los tienes tú, pero sobre todo este último reconocimiento que haces a todas las unidades de transparencia, que son quienes hacen todo el trabajo pesado en todas las dependencias. Creo que son las personas a quienes más odian los titulares de cada área, porque son quienes están pidiendo la información constantemente, y pareciera que ellos son los que tienen los documentos bajo sus cajones o su mesa. Así que este reconocimiento que haces a cada unidad de transparencia, de verdad, creo que lo sintieron todos desde el fondo del corazón, porque hacen un trabajo exhaustivo para que cada dependencia pueda salir adelante, no solo en cuanto a responder solicitudes, a responder recursos, a juntar al comité de transparencia, sino también a dar todo lo posible para el cumplimiento de las obligaciones de transparencia. Así que, querida Leida, de verdad, en el Instituto de Duranguense de Acceso a la Información Pública te lo reconocemos ampliamente. Y me quedaría, por favor, si me permiten, el reconocimiento, si me lo pueden poner en pantalla. Gracias. Bueno, este reconocimiento con todo cariño, querida Leida, el IDAI otorga el presente reconocimiento a Leida López Arrasate por su excelente exposición de la conferencia Casos prácticos en resoluciones de acceso a la información pública, realizada el 26 de abril de 2021. Bueno, firmamos las 3 comisionadas de Durango. Y si me permites agradecer a todas las unidades de transparencia que están conectadas, muchísimas gracias a todos. Enseguida, quien guste quedarse, por supuesto, pero sabemos que el tiempo es contado, pero quien guste quedarse, en este momento vamos a presentar un video que el IDAI realizó con todo el cariño a nuestra querida amiga Leida López Arrasate por haber concluido ya en unos días más su comisión como comisionada en el ITAI. Adelante, por favor.
muy emotivo, muy emotivo, muy emotivo. La verdad que, ¿qué se le puede pedir a la vida? Cuando hay el reconocimiento, cuando hay el cariño, creo que es la mejor fortuna que me llevo. La experiencia adquirida, y por eso reafirmo, miedo no hay. Tengo el gran anhelo de mis sueños, pero sobre todo la experiencia adquirida. Muchas, muchas gracias de corazón. Les quiero, amigas. Al contrario, Leida, para Alma, para Paulina y para mí, es un privilegio que, como tú bien lo dijiste al inicio, quizás termines con este evento tu tiempo en el sistema. Pero después de tantos años al pie del cañón, amiga, ahora viene un respiro, sin duda es un respiro, pero no te vas, dejas huella en el sistema, dejas huella en tu estado, dejas huella en tu órgano garante, pero dejas huella entre tanta gente como nosotras a las que nos has ayudado a crecer, y yo estoy segura que eso permanecerá y hará que se te recuerde como lo que eres, una mujer íntegra, una mujer responsable, una profesionista, una mujer dedicada, una mujer de carácter. Yo celebro muchísimo que hoy estemos aquí acompañándote, quienes te queremos, y seguramente hubieran estado más compañeros, pero luego la agenda de repente no lo permite. Pero hoy nos acompaña nuestra amiga comisionada Norma Julieta del Río, está tu compañera Pati Ordóñez, nuestro querido Javier Martínez, nuestra querida Zulema Ángeles, que nos acompañó, y muchas gracias, Alberto Sandoval, Reina, amiga, también está con nosotros, nuestro amigo Salvador Romero, Denise, Conrado, por ahí también se conectó, Francisco Guajardo, Samuel Montoya. Bueno, es una muestra de cariño, es una muestra de honrar tu trabajo, de honrar tu paso por el instituto, y bueno, nosotros lo hicimos con todo el cariño y con todo el respeto que tú te mereces, y yo abriría los micrófonos para aquellos compañeros